En la penumbra de los camerinos y detrás de los reflectores que iluminaban a su madre, él creció como un fantasma sin nombre propio, aunque le llamaban Patrick, el hijo que nunca fue presentado como hijo, sino como hermano menor de la gran actriz. Una mujer bella y de fama tan deslumbrante que opacaba cualquier verdad incómoda. Víctima de un ataque en su juventud, había dado a luz en silencio, en una Italia y una Francia y un Túnez de los 60 y 70, donde la moral conservadora era juez y también verdugo. Ser madre soltera era un estigma tan pesado como el pecado mismo. Y así, para proteger su carrera y quizá su propia vida social, decidió ocultar su maternidad bajo el disfraz de la fraternidad. Patrick supo que era su hijo, el de la afamada Claudia Cardinale, pero debía llamarla hermana, aceptar la farsa, sonreír al público, que no sospechara nada. Y hasta en un momento le tiñeron el cabello de rubio, evitando cualquier afinidad. Pero los años pasaron y el rumor se convertía en verdad. Ella misma lo confesó, lo reveló. El hermano en realidad era su hijo Patrick. La mentira que había durado décadas se deshizo entre lágrimas y silencios. Él, en vez de reprochar, eligió amar. Perdonó porque entendió que aquella mujer que lo negó como madre lo hizo por miedo, no por desamor. Así que sería la reconciliación más hermosa, madre e hijo. Tanto que ya siendo una anciana y frágil, que se despedía de este mundo el 23 de septiembre del 2025, él estaba allí junto a ella y su hermana. Ese mismo Patrick que había vivido en las sombras fue la presencia luminosa de sus últimos días en aquel pequeño pueblo de Nemours. Allá se iba de este mundo Claudia Cardinale a los 87, como si fuese aquel pueblo una pequeña patria neutral, donde no existiera el pasado de una orfandad de un hijo en Túnez, ni un escándalo en Italia. Era Nemours a orillas de un río, la patria neutral para partir en paz y dejar las cosas también en paz entre madre e hijo y hermana. Así que aquel idílico lugar sería la puesta final para que la tarde soleada del 23 de septiembre del 2025, en el pequeño pueblo de Nemours, a orillas del río Loic, se convertía en el escenario de un último acto que la vida había reservado con discreción, pero también con belleza. Allí, entre calles empedradas, casitas de piedra con tejados rojizos y geranios en las ventanas, una famosa actriz, un ícono de los 60 y 70 por su belleza, de épocas doradas del cine, había elegido descansar para siempre. Esa era Claudia Cardinale en Nemours, aquel pueblo con su aire detenido en el tiempo que parecía acompañar su despedida al sonido del TikTok. El castillo medieval que se ve al frente en la mitad del pueblo guardaba silencio solemne, sus torres reflejándose en el agua calma del Loic, mientras la brisa movía apenas los árboles que ya empezaban a insinuar los colores del otoño. El sol bañaba la plaza del pueblo con un resplandor dorado, como si la naturaleza hubiese encendido todas sus luces para despedirla. La actriz había conocido la fama, los aplausos y el vértigo de los escenarios. Sin embargo, en Nemours encontró lo que en sus últimos días más buscaba: la paz. Allí caminaba anónima por las orillas del río, donde las barcazas avanzaban lentas,
y escuchaba el murmullo del agua como si fuera un vals íntimo solo para ella. Su corazón se apagó a los 87 años, no en medio de reflectores ni estridencias, sino en el silencio recogido de un pueblo que parece pintado en acuarela. Con su calma provinciana le regaló el telón final, hecho de sol suave y de reflejos dorados en el agua y murmullos de los niños que jugaban en la plaza. La metáfora de su vida y su partida se funde con el paisaje, como el río Loic, que corre sin detenerse pero sin estruendo. Ella también fluyó, dejando huellas profundas, sin necesidad de estridencias. Su enseñanza final parece sencilla y clara. La grandeza no está solo en el brillo, sino en la forma digna y serena de decir adiós. Así que aquella tarde del 23 de septiembre del 2025, Nemours se volvió santuario, escenario y a la vez epitafio final de Claudia Cardinale. Y entre la belleza del pueblo y el rumor del río, la memoria de la actriz quedó unida para siempre al paisaje que la vio partir. Tenía 87 años y tras sí todo un legado artístico. Atrás había quedado aquel pasado tormentoso de aquel hijo que tuvo a esos 18 años aproximadamente y que en un principio llamó hermano, para no complicarse la vida en una etapa de su vida en que el éxito la sacudía en medio de una sociedad conservadora. A Patrick lo había dado a luz en Londres. Su padre adoptivo sería Franco Cristaldi. Estaba tan enamorado de Claudia que adoptó al pequeño Patrick y la convenció a ella de presentarlo como su hermano. De ella incluso hay una portada en la revista Hola, donde dice Claudia Cardinale y su hijo Patrick vacaciones en Castiglione. Hoy en día Patrick es un destacado arquitecto y diseñador de arte, alejado de la fama y muy unido a su madre y a su hermana. Sin embargo, Patrick es un hombre de corazón limpio hoy en día. No le guarda rencor a su madre. Al contrario, reconoció la complejidad de su historia, pero también el amor incondicional que recibió. Nunca dudé del amor de mi madre, siempre estuvo presente para mí, incluso cuando el mundo no sabía quién era yo realmente. Desde entonces, y en sus últimos años, en especial esta última década, Patrick no se ha alejado de su lado, acompañándola con discreción y afecto. También se convirtió en abuelo, un rol que desempeñó con la misma serenidad con la que transitó principalmente su infancia, su adolescencia y su juventud en un total sigilo. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Patrick nació del silencio de una herida profunda que su madre jamás eligió, pero que ella, en su amor de madre, lo trajo al mundo. Pero ese mundo, la Italia y la Francia y el Túnez de los 60 y 70, no estaban preparados para aceptar a una madre soltera, mucho menos a una actriz famosa. Así Patrick fue condenado a una ficción cruel. No era el hijo, sino el hermano, su madre, para proteger su carrera y sobrevivir al juicio de la sociedad, esa que tantas puertas le había abierto en los cines. Lo presentó como hermano menor, alguien nacido bajo otra historia, lejos del estigma. En los periódicos y las entrevistas, la actriz hablaba de su vida con la naturalidad de un guión aprendido. Nunca una palabra de más, nunca una verdad que pudiera derrumbar la fachada. Así que Patrick creció en esa sombra. Veía a su madre interpretar actrices, personajes valientes, mujeres
que desafiaban las normas, mientras él vivía atado a la mentira de un parentesco inventado. Sabía que había algo más, un lazo invisible que lo unía a ella más allá de los aplausos y de la mentira repetida. Con los años, la verdad salió a la luz. No podía sostenerse por siempre el secreto, y la presa tampoco. Los rumores, las confidencias entre allegados, todo condujo a una misma revelación. Patrick no era hermano de la actriz, era su hijo, su único hijo varón. A pesar que ya tenía una hija con Skitiari, el amor de su vida. Aquel golpe mediático sería bien fuerte, pero más fuerte fue la carga emocional. Patrick pudo haber reclamado el engaño, la negación de tantos años, sin embargo eligió otro camino, el perdón a su madre. Comprendió que aquella mentira no había sido fruto del desamor, sino del miedo. Un miedo que le arrebató a su madre, Claudia Cardenale, la libertad de llamarlo hijo en público, aunque en privado siempre lo miró con los ojos de quien ama más allá de todo. Y así, cuando el telón de la vida comenzó a cerrarse, Patrick estuvo allí en la vida y últimos momentos de Claudia Cardenale, junto a su hermana. La acompañó en sus últimos días. La gran actriz que una vez había ocultado la maternidad partió de este mundo sostenida por la verdad más pura, la presencia amorosa de su hijo Patrick, aquel que la perdonó, aquel que eligió estar a su lado hasta el final. En la tarde serena de su despedida, del 23 de septiembre, no hubo cámaras y tampoco hubo aplausos. Solo Patrick, el hijo que vivió en la sombra, junto a su hermana, convertido ahora en la luz de sus últimos días. Una reflexión muy emotiva, donde el amor se impuso al resentimiento. Así que si tú tienes un resentimiento con alguien, piensa en Patrick, que vivió prácticamente oculto por su propia madre, pero que al final la perdonó, la amó y la acompañó hasta el final. ¡Qué bonita reflexión! Me encanta hacer estos videos. Y una vez más, gracias te doy por preferirme, mi estrellas. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.